Sinopsis: poseía a una villana conocida y odiada por sus actos malvados en una novela impopular. Pero debido a su personalidad, le resultaba extremadamente difícil interpretar el papel de villana. Pero no por mucho tiempo. Prólogo. Deborah Seymour, famosa hija del duque Seymour, un hombre poderoso que abruma al continente y es famosa por llevar todo tipo de maldad con un trasfondo magnífico. Cuando Deborah, que lleva el título de una mujer malvada, apareció en la fiesta, se produjo un silencio tranquilo en el salón que alguna vez estuvo lleno de una atmósfera animada. ¿Qué es ese maquillaje sin fundamentos? Es peor que en los rumores. La princesa Deborah estaba recreando la imagen de una bruja en una novela que la gente solo había imaginado vagamente: maquillaje espeso para sus ojos afilados, labios rojos brillantes, piel pálida y cabello púrpura siempre oscuro sin adorno sobre él. Si existiera una bruja que se dice que ha sido teñida de caos, se vería así. Las damas que asistieron a la fiesta de hoy llevaban ramilletes sobre telas de tonos pastel para la primavera, pero Deborah llevaba un vestido con un diseño poco convencional, como si el tema de la fiesta fuera una broma. Sin saber si señalar desde el principio, algunas de las damas nobles escupieron un breve suspiro, cubriendo sus rígidos rostros con abanicos. Lo que es aún más vergonzoso es que el atuendo que llevaba Deborah le quedaba demasiado bien. Como un hongo venenoso espléndido, era una mujer que tenía una belleza impresionante y un aire hechizante que la hacía ver como si pudiera poseer a las personas a su alrededor, haciéndola parecer más a una bruja. Fue entonces cuando se puso de pie frente al barón Marco mientras sacaba su abanico. ¡Ham! Luego, le dio una cachetada en la mejilla derecha con una fuerza inmensa. El escalofriante sonido de una bofetada en las mejillas resonó en el salón, y la peluca que colgaba de la cabeza del varón cayó al suelo, debido a sus manos sin escrúpulos. ¡Oh Dios mío! En la impactante escena, las damas de corazón débil se tambalearon. El rostro del varón Marco, quien fue golpeado con un abanico de la nada, se invadió de vergüenza y desconcierto. Luego se enfrentó a la humillación. Princesa Deborah. ¿Por qué de repente? ¿Qué es lo que pasó? Mi mano se resbaló. Ella respondió con un rostro inexpresivo y levantando su brazo nuevamente, abofeteó la mejilla izquierda del hombre como si estuviera persiguiendo una mosca. Esta vez, mi muñeca estaba torcida. El hombre del bigote de cabra temblaba ante su tono indiferente. ¿Por qué estás haciendo semejante acto? Princesa Deborah. Ante la pregunta del hombre, ella torció los labios. Tu cara está llena de aceite por lo que mi mano se deslizó por sí sola. Límpiela bien. Deborah, apurada, sacó un pañuelo, lo tiró sin piedad y se volvió implacablemente alejándose, y el pañuelo se asentó sobre la peluca caída del varón. Un silencio sofocante siguió después. ¡Oh Dios mío! ¿Quién diablos invitó a esa mujer aterradora a la fiesta? Todos en el salón quedaron desconcertados por las acciones de la princesa, pero ningún aristócrata se puso de pie y la reprendió. En cambio, simplemente hablaron a sus espaldas, como si tuvieran miedo de las consecuencias que pueden resultar. Ella es la hija del duque Seymour, que es tan despiadado como ella. Las posibles secuelas son demasiado dolorosas para que nadie se atreva a ofender a la princesa. Fuera o no el momento oportuno, un vals comenzó a fluir en la rígida atmósfera. La princesa Deborah, a quien no se le pidió bailar, se acercó a una mesa llena de champán. Luego, bebió el vino como una persona que vive en un callejón. En un instante, vació 3 copas de champán y se cruzó de brazos con una expresión arrogante en el rostro, gesto que daba la sensación de que no se dejaría de ningún noble de aquí. Finalmente, la propia esposa de Ripley, que tenía un buen corazón, no pudo soportar su comportamiento. Se movió lentamente mientras pensaba cuidadosamente en el consejo adecuado que le daría a la princesa Deborah. Señorita Deborah. Tengo algo que decir. La señora Ripley llamó a la princesa Deborah, mientras ella desplegaba con gracia su abanico. Sacudió un abanico rojo, brillante, y una imagen de 2 feas serpientes bordadas mordiéndose entre sí se extendió ante la visión de la señora Ripley. ¡Uf, asqueroso! La señora Ripley logró tragarse el grito que había llegado a la punta de su garganta. La mayoría de las mujeres bordan cuadros como flores y pájaros en el abanico, pero lleva un abanico con una serpiente dibujada en él. Una serpiente hecha. Ahora que lo piensa, había una serpiente de 2 cabezas en el sello de la casa de Seymour. ¿Significaría esto una advertencia para que nadie se atreva a ir en contra de la familia Seymour, porque encontraría su fin? Habla. La voz de la princesa Deborah era lo suficientemente fría como para hacerla temblar de miedo. Yo. Cuando se enfrentó a los ojos rojos como la sangre cara a cara,
Se le puso la piel de gallina y la señora Ripley tragó una saliva seca sin saberlo. Princesa. Beber en exceso no es bueno para la salud. Estoy preocupada por su salud. ¿Me entendió? Bueno, disfrute de la fiesta. La señora Ripley terminó la charla sin sentido y dio un paso atrás y se alejó rápidamente. ¿Qué? De repente me puse nerviosa por tu culpa. Débora suspiró tan pronto como la señora Ripley desapareció. Tenía un sudor frío en la mano que estaba usando para abanicarse. Fue un buen susto. Débora bebió una copa de champán para reprimir la tensión en el cuello. De hecho, Deborah Seymour era tímida, a diferencia de su frialdad. Más precisamente, June Doe, que poseía el cuerpo de Deborah Seymour, era tímida. No debería dejar que todos mis esfuerzos se desperdicien. No viviré tan en paz como ahora si se revela mi secreto. No pensemos. No serás tan amable como en el pasado. Débora se mordió los labios rojos con fuerza. No hay necesidad de sentirse culpable. El varón es un hombre tacaño que necesita ser golpeado más a menudo. El varón Marco, a quien ella abofeteó con un abanico, no solo le fue infiel a su esposa, sino que también es una mala persona por romperle la pierna a su esposa embarazada, empujándola escaleras abajo. Sin embargo, a nadie le importará este tipo de situación, ya que la multitud se ha distraído con mis acciones duras y miradas frías. Bueno, va según lo planeado, volteo los ojos a los lados mirando las expresiones de las personas. Por las reacciones a su alrededor, parecía que hoy había conservado bien la mala reputación de Débora. Seguiré viviendo mi vida lujosa y pacífica como una mujer malvada. No deberían notar que soy Yuhi, no puedo ser vista como una presa fácil. Apretó los puños como si sostuviera su corazón. Capítulo 1. Estoy revelando mi oscura historia. ¿Desde cuándo me empezaron a ver como una presa fácil? June Doe, necesito 100,000 wons ahora mismo. Mi tía murió repentinamente. Me ha estado cuidando desde que era joven. Estoy realmente triste. ¿Qué tengo que hacer? Antes de morir, siempre sentí pena por Anjon, cuyos familiares siempre morían cada semana. Yo tenía dificultad para ignorarlo, como si estuviera a punto de caer en esa mentira descarada de nuevo. Lo siento mucho, June Doe. Te devolveré el dinero tan pronto como haya ganado suficiente. Incluso le dije a Kim An-hong que no necesitaba devolverme el dinero tan pronto para animarlo. Siempre que decía que le agradaba, mi cuenta bancaria se vaciaba. Ahorre algo de dinero para comida y café, y después trabaje a tiempo parcial en muchos lugares. Después de pensar interminablemente, saqué una bolsa con una computadora portátil pesada y fui a la biblioteca al lado del centro de ingeniería. Oh, tengo sueño. Estaba cansada incluso antes de comenzar a hacer mis tareas acumuladas. De repente, necesité un café con leche dulce para mantenerme despierta, pero me había quedado sin dinero. Calculando mentalmente con dolor de cabeza, parece que el dinero prestado por An-hong casi ascendía a 500,000 wons. ¿Puedo pedirle que me pague un poco antes? Sin embargo, sentí pena por insistirle a An-hong, quien había estado desesperado debido a las recientes tragedias que le sucedieron, a devolver el dinero antes. Mientras me mordía las uñas, encendí mi computadora portátil. Todos, envíenme los datos organizados antes de hoy. Dejé un mensaje en el chat grupal porque tenía un anuncio provisional sobre mi proyecto de grupo de curso principal esta semana. El número de personas que habían visto el mensaje siguió aumentando, pero no hubo respuesta. Lo siento, June Doe. Tengo un resfriado. Tengo entrenamiento hoy, ¿puedo enviarlo mañana? Aunque algunos de mis compañeros de grupo, que vieron el mensaje, lo ignoraron, al menos obtuve 2 respuestas. Si no lo hiciera, estaría perdida. Tal vez fue porque había pasado por muchas cosas últimamente, pero no se me ocurrió nada que los hiciera cooperar. Una vez más, envié un mensaje que decía, la matrícula es cara, así que deberían centrarse más en sus estudios. Después de terminar todas mis tareas hasta altas horas de la noche en la biblioteca, me sentí muy hambrienta y cansada. Mientras arrastraba mi cuerpo a la tienda de conveniencia, dejé de caminar cuando escuché una voz familiar y el olor de un cigarrillo cerca. Oh, mierda, son nuevos, no los pises. Kim Hwan-jun, quien supuestamente estaría en el funeral ahora, estaba maldiciendo y fumando. Con el que estaba hablando era el hombre que dijo que tenía entrenamiento hoy en el chat grupal. ¿Son esos los zapatos de edición limitada de la marca N? ¿Cómo los conseguiste? Se agotaron en un segundo. Me las arreglé para conseguir uno después de que se agotaron, así que no los pises.
No habría sido barato si pudiste conseguirlos después de que se agotaron, pero ¿de dónde sacaste el dinero? Tengo mis trucos. La respuesta triunfal de Kim An-hoon me hizo sonar la cabeza. ¿Quién sería tan estúpido para darte tanto dinero? Jun Do-e. Ah, Jun Do-e. El estudiante, que estaba en el mismo grupo que yo, asintió con la cabeza. Vaya, ¿de verdad le creíste justo después de escuchar mi nombre? Estoy en el mismo grupo que ella. Si le pido dinero, ¿crees que me lo daría? Yo lo pedí con la excusa de ir a un funeral, pero no sabía que la engañaría cada vez. Vaya, Kim An-ho. Eres un verdadero idiota. No soy un idiota, es solo que Jun Do-e, que se vuelve tonta después de que alguien le muestra amabilidad, es estúpida. Fue difícil para mí seguir escuchando, tontamente, corrí hacia el bastardo, pero lo dejé escapar sin mostrarle mis sentimientos. Debería haber pisado sus zapatos nuevos. Jun Do-e, me gustas porque eres agradable. Las palabras de Kim An-ho seguían resonando en mi cabeza. Curiosamente, en lugar de llorar, sentí ira. Jun Do-e, llegas justo a tiempo, lava los platos. Tan pronto como llegué a casa con las piernas temblorosas, mi mamá señaló con el dedo el fregadero lleno de platos. La persona que cenó fue mi hermano menor, pero ¿por qué lavar los platos era natural que lo hiciera? Yo también tengo hambre. Mientras buscaba en la nevera vacía sin fuerzas, escuché una conversación entre mi hermano y mi madre. Mamá, págame un tutor. Todos mis amigos se están preparando para la admisión temprana estos días, por lo que tienen un grupo o tutores privados para ayudarlos a prepararse. ¿Sabes que soy el único que no asiste a una academia privada? Ya veo, intentaré encontrarte uno. La respuesta sin vacilación de mi madre me hizo sacudir violentamente la leche en mi mano. Sentí náuseas. ¿No eran mis padres los que estaban estrictamente en contra de tomar conferencias en línea porque eran caras y mucho menos una academia privada? Por eso, he estado pensando que la situación financiera de mi familia era muy mala. Mi padre era un artesano bastante hábil que había sido gerente durante años. Tenía 3 hijos, pero entre nosotros, a mí nunca me dio dinero porque él no tenía ninguna intención de invertir en mí. Jun Do-e. ¿A dónde vas? ¿Lavaste los platos? De alguna manera me hizo más miserable saber que salir de la casa sin ninguna explicación era la mejor manera de fingir ignorancia. Debería haber vuelto gritando. ¿Por qué me desfavoreces? ¿Parezco tan inútil en tus ojos? Una tristeza interminable se apoderó de mí, así que me paré a un lado de la carretera con la nariz moqueando. Señorita, tengo que volver a casa, pero perdí mi tarjeta de transporte. Présteme 3000 wons. Por favor. Me froté los ojos húmedos y dejé escapar un suspiro hueco. No puedo creer que vuelva a intentar engañarme. Creo que esta anciana me engañó cada vez y pagué su tarifa de transporte unas 3 veces. Todavía tuve la amabilidad de llevarte a la estación de autobuses. Kim An-hoon me quitaba dinero con el pretexto de un funeral cada semana, mientras que esta anciana me quitaba el dinero del transporte todas las semanas. Maldición. Debes pensar que soy una presa fácil. Bueno, es increíble la cantidad de veces que caí en sus trucos. No podía evitar notar ahora que esta mujer sin hogar era engañosa. Tal como dijo Kim An-hoon, soy estúpidamente agradable. Nuestra Jun Do-e es tan agradable. Me gusta Jun Do-e porque es agradable. Debería haberlo interpretado como, me gusta Jun Do-e porque es una presa fácil. No sé por qué esta importante comprensión mía llega en este momento. Niña. Debes darme 3000 wons. La anciana me agarró del brazo con furia. La anciana no creía que fuera correcto rechazarla si continuamente recibía dinero de mí, pero cuando vi dinero en su bolsillo, mi ira se disparó. No tengo ni un centavo. Suélteme. Entonces, solo 2000 wons. Incluso 1000 wons son suficientes. Mientras peleábamos, poco a poco nos acercamos a la carretera, que a su vez me mató porque fui atropellada por una motocicleta que iba a una velocidad aterradora. Morí en vano, pero reencarné en el cuerpo de una villana en una novela de harem inverso ambientada en el siglo XIX. Capítulo 2. Estaba cómoda porque era un villano. Después de un accidente de tráfico, después de una larga batalla oscura, recuperé la conciencia y parpadeé sin comprender el paisaje desconocido. Mi cuerpo yacía en una cama con dosel y un toldo blanco. Era una cama del tamaño suficiente para que durmieran 7 adultos. ¿Dónde diablos está esto?
Me quedé mirando las cortinas delicadamente bordadas con hilo de oro por serpientes y rosas, recordando un accidente de motocicleta justo antes de despertar, y me levanté de un salto. Obviamente, sentí como si mis huesos estuvieran aplastados y mis músculos desgarrados antes. Pero ahora tropecé con mi cuerpo sin siquiera dolor muscular, y estaba confundida por el gran pecho que tocó mi mano. ¿Qué es? Miré hacia abajo en un estado de ánimo confuso, luego me levanté de la cama y corrí hacia el espejo. ¡Ja! Estalló una exclamación espontáneamente. Esto se debe a que el rostro de una belleza con una impresión nítida se reflejaba en el espejo, no el rostro que veía todos los días. Era una mujer impresionante con cabello púrpura brillante y ojos rojos como rubíes. Bonita. Después de un rato, fascinada por la belleza de la mujer, comencé a darme palmadas en las mejillas para despertar. Paf, paf, paf. La pálida mejilla de una hermosa mujer en el espejo se hinchó vergonzosamente, pero no pude evitarlo. Quería despertar de este loco sueño. ¡Ay, duele! Pero, ¿por qué no despierto? ¿Estoy loca? Mientras estaba fascinada por la sensación que era demasiado vívida para un sueño, un fuerte estallido atravesó mi tímpano. Cuando volví la mirada hacia el sonido, había un cuenco de avena en el suelo, y una mujer vestida de sirvienta al estilo occidental se arrodilló con cara de terror. Tan pronto como nuestros ojos se encontraron, la mujer bajó la cabeza y la apretó. Lo siento. No vi nada. Pequé a morir. Por favor, ten piedad de mí. Princesa Débora, ¿Débora? Es un nombre familiar. La iluminación, como un destello fugaz, me llegó a la mente. Pronto recordé dónde vi el nombre Débora. El nombre de la villana en Tormenta de Espinas Negras, una novela impopular para mayores de 19 años que leía y guardé en caché hasta que se detuvo la serie abruptamente. Débora es una villana incondicional creada por el autor para resaltar a la protagonista femenina, y recuerdo que las malas palabras sobre Débora siempre ganaban uno de los mejores comentarios en la novela. Creo que no tiene sentido si lo miras desde una perspectiva común, pero la situación no se explica a menos que estuviera dentro del libro. Mis mejillas son tan hormigueantes que no puedo pensar en ello como un sueño. Visión vívida, cabello y ojos del mismo color que Débora representada en la novela. Mientras me acercaba a lo que me sucedió, un hombre de mediana edad con un ojo mordaz entró en la habitación. ¿Cuál es el alboroto? Tan pronto como me encontré con sus gélidos ojos gris plateado, fragmentos de los recuerdos de Débora flotaron en la superficie. El hombre frente a mí es el padre de Débora, George Seymour. Es un gran mago de alto rango y fue considerado como uno de los 5 mejores genios en la larga historia de la familia Seymour. El duque de Seymour, que tenía un cuerpo esbelto que no era como el de un hombre de mediana edad, era tan sombrío como su fría impresión. La única persona a la que abrió su corazón fue a su esposa, Maurice Seymour, quien murió después de dar a luz a su hijo menor Enrique Seymour. Después de eso volvió a su naturaleza fría. Esta patética niña. El duque de Seymour me mira con desprecio, como si estuviera mirando basura. Valoraba el honor de su familia y odiaba a Débora, quien constantemente manchaba su reputación con sus malas acciones. ¿Cómo no funcionó la huelga de hambre? Entonces vas a hacerte daño a ti misma ahora. Apretó mi mejilla brillantemente ardiente. Este rostro que se parece a tu madre fue lo único bueno que puedo ver en ti. Estás haciendo algo como esto por esa joya. Eres la vergüenza de la familia Seymour. Según los recuerdos destrozados que deambulaban, Débora estaba luchando por conseguir el único collar de diamantes rosas del imperio y para eso parecía que había entrado en huelga de hambre hace unos días. El duque Seymour parece haber entendido mal que después de la huelga de hambre recurría a autolesionarme. Hay un límite para verte como una hija. Esta es realmente la última advertencia. Por un tiempo, no comprarás nada y estarás en la casa reflexionando. El duque Seymour rechina los dientes y me mira con los ojos tan fríos como el hielo. Soltó mi rostro hinchado y salió apresuradamente de la habitación. Miré en vano la espalda del duque Seymour, que se alejaba más, y respiré hondo. No, qué padre es tan guapo. No más que eso, ¿tienes sangre siquiera? Mi cuerpo hormigueaba con el aura fría que se había derramado. Sin embargo, lo que me molestaba en ese momento, tanto que casi gritaba, era que apenas conseguía mover las piernas hacia la cama. Esto se debe a que la criada, que había estado rogando boca abajo, gateó en una postura plana y me pidió perdón persistentemente. Lo siento. Por favor, perdóname solo una vez.
De repente, la criada comenzó a golpear su frente contra el piso hasta el punto en que la sangre salpicó. Fue doloroso darse cuenta de que había entrado en el cuerpo de un villano en una devastada novela que le otorgaba derechos humanos. Ah, está bien, así que vete. Salía una voz que estaba bloqueada en tensión. La criada, que gritó su agradecimiento varias veces, rápidamente sacó el cuenco de gachas del suelo y salió corriendo como si huyera. Tan pronto como desapareció, entró una profunda sensación de debilidad y caí al suelo como si resbalara. ¡Guau! Me estoy volviendo loca. Había estado haciendo el tonto y trabando duro toda mi vida y morí joven a la temprana edad de 24 años, e incluso poseía un cuerpo así. ¿Por qué? También hay muchos otros personajes, entonces, ¿por qué me están tomando el pelo con ella? Tragué mi desesperación, enterré mi rostro hormigueante en ambas manos, luego me acosté en la cama y cerré los ojos. Cuando me despierte, espero que todo esto sea un largo sueño. Cuando me desperté por la mañana, todavía era la villana, Débora. Pero, ¿acaso no es mejor de lo que pienso? Después de haber pasado 10 días desde que estuve en posesión del cuerpo de Débora, inesperadamente me estaba adaptando bien aquí. Pensé que sería difícil vivir como un personaje cuya reputación era la peor de todos los malos escenarios, pero no lo parecía. No hay nada que adaptar y decir. Todo está perfectamente configurado. En una cama mullida y espaciosa, puedo dormir hasta tarde y tocar el timbre cuando tenga hambre, y el empleado traerá el desayuno de inmediato. Delicioso. Murmuré inadvertidamente mientras comía pasteles que se derretían y se esparcían en mi boca. Al escucharme, el empleado salió como una bala y trajo una canasta de diferentes tipos de pan. Excelente. Mira cómo trabaja. Solo una pequeña charla contigo misma y te ofrecen lo que deseas. La naturaleza similar a una mina terrestre de Débora hacía que se movieran como un ejército bien entrenado para no tocarle la cabeza. Bueno, es 100 veces mejor que no escuchar. Negué con la cabeza, cogí el pan redondo, recogí y unté mermelada de frambuesa. Como estaba en orden de pan, la comida aquí se adaptaba bastante a mi gusto. Princesa. ¿Te gustaría más? No, lárgate. Era incómodo mirar de lado mientras comía, así que hablé al sirviente imitando el discurso de Débora en los fragmentos de memoria. Los higos del plato estaban frescos y la sopa con champiñones era muy sabrosa. Al final del delicioso desayuno, los sirvientes sirvieron el té con un buen aroma. Nunca he estado en un hotel de 5 estrellas, pero si voy a un lugar así, creo que habrá servicio de habitaciones como este. Agarré una bonita taza de té antigua y lancé una mirada por la ventana a un pájaro que cantaba. Una mañana tan relajante y agradable. Parece ser la primera vez en mis 24 años que disfruto de una paz tan lujosa. No hubo campo de batalla en la mañana de mi casa. Aunque el espacio es reducido, somos 3 hermanos, por lo que la mañana siempre estuvo ocupada en nuestra casa. Solo mi hermano menor tenía una habitación solitaria, y yo compartía la misma habitación que mi hermana mayor, pero mi hermana mayor sin dormir por la mañana siempre encendía las luces fluorescentes y se secaba el cabello antes de que me despertara. Me estaba volviendo loca cada mañana por el feroz sonido seco. Incluso yo era nocturna, lo que lo hacía aún más difícil de soportar. Yun Doe, ¿me pongo esto? La ropa que compré en internet después de ahorrar mucho a menudo la usa mi hermana. También usas mi ropa a menudo. Mi hermana solía lucir su color, usaba la ropa y luego tocaba tirarla porque la estiraba y era un desperdicio. Sin embargo, era tan fuerte que no podía enojarme con nada y vivía de manera tosca y convincente. Hermana, tengo prisa, así que primero usaré el baño. Gracias a mi diligente hermana mayor, cuando me vi obligada a despertarme y caminar hasta el único baño de la casa, mi hermano menor saltó como un fantasma y me bloqueó. El maldito tipo dejaba el área del baño tan desordenada que tuve que limpiarla desde temprano en la mañana. Después de acostumbrarme a la mañana agitada y distraída, me sentí como si estuviera de vacaciones en un hotel de 5 estrellas. Por el momento, no tenga un accidente y manténgase en la casa reflexionando. Me reí al pensar en el castigo del duque Seymour. Si esto es libertad condicional, solo quería ser recluida de por vida. El cuerpo está cómodo, por lo que la mente está relajada. Dejé de lado mis preocupaciones sobre el futuro por un tiempo y miré la nieve revoloteando por la ventana. Cuando se completó la digestión de la comida, las empleadas que traían agua para lavarme comenzaron a arreglarme. Después de usar enaguas y corsés, la gente con vestidos coloridos hizo fila. Oh, entonces resulta que Débora hizo un pedido de vestimenta en el vestuario el mes pasado.
Según los fragmentos de memoria, a Débora le encanta ir de compras, por lo que solía ir al centro de la ciudad para comprar ropa y accesorios costosos. Uno de sus pasatiempos era mostrar su riqueza y belleza mientras usaba las últimas joyas y vestidos de moda. Por cierto, no pude salir porque estaba castigada en casa, pero los asistentes naturalmente convirtieron la habitación en una sala VIP de una tienda departamental. La clase en sí de Débora era diferente. Capítulo 3. Es un honor infinito conocer a la princesa. Helen, la segunda esposa del barón Ellen, quien estuvo de visita hoy, fue una de las diseñadoras de vestuario más populares de la capital en los últimos años, y fue una de las personas que eligió Débora mientras compraba vestidos. Tan pronto como vio los vestidos exhibidos frente al camerino de Ellen, Débora corrió a la tienda a donde ella y la instó a que le hiciera un vestido. Bueno, gracias a mí, fue una ventaja. Estamos muy contentos de poder presentar nuestro vestido de vestidor a la princesa. Mientras persistía el silencio, los ojos de Ellen se volvieron apagados. De hecho, deliberadamente estaba guardando palabras. Si abro la boca, me temo que sonaré como insecto. Era ridículo y bastante cómodo que todos estuvieran convencidos de que era Débora incluso si realmente no hacía nada. Princesa, este vestido es un vestido de estilo popular en estos días. Lleva pelo de conejo blanco en las mangas. ¿Puedes echar un vistazo más de cerca? Ellen apenas puso una sonrisa de negocios y comenzó a explicar el vestido que diseñó. Algunos diseños tenían un zafiro con solo una articulación de dedo incrustada en el pecho, mientras que otros tenían perlas incrustadas en el cuello de encaje. Mientras el hermoso vestido se extiende en el campo de visión, mi corazón se acelera y no tengo ánimo. Para mí, una ciudadana de clase media que heredó la ropa de su hermana incluso con el uniforme escolar, mi corazón estaba por reventar de una felicidad indescriptible. ¿Era esta la vida con una cuchara de diamantes? Nunca había envidiado a los niños que nacían con cucharas de oro porque tenían una mala personalidad y menospreciaban a los demás, pero cuando me enfrentaba a un entorno rico, me sentía avergonzada y con alegría en el corazón. Creo que todo irá bien junto. ¿No estaría la moda completa con rostro y físico? Empecé a temblar cuando pensé en ponerme ese vestido en esta cara y un cuerpo de modelo. Mientras observaba el vestido con cuidado, palpitando, fruncí el ceño y me mordí la boca. Fue porque el vestido con piel de conejo pareció hacerme estornudar de repente. Pero como interpreté mi expresión, la tez de Ellen comenzó a palidecer. PRI, princesa. Estos diseños y vestidos son solo algunos de lo que estamos haciendo. Oye, hay muchos de estos, pero hay más. La miré con expresión seria debido a que aguantaba las ganas de estornudar. Ellen pareció desmayarse de inmediato. Te traeremos vestidos de estilo más glamoroso y sofisticado. Si me das solo 4 o 3 días más. Ellen, al ver mis ojos, se arrodilló de repente. Lo siento. Cambiaré el vestido al gusto de la princesa y me llevaré lo otro de inmediato. Se adjuntarán muchas joyas, por lo que se verá más rico y lujoso. Cuantas más gemas tengas, mejor. Si puedo, las quitaré y puedo cambiarlas por oro. Agregué seriamente, frotándome la nariz adolorida. ¿Qué pasa con la chica malvada? Su rostro es hermoso. Siempre que tuve tiempo, me sentí como un paciente narcisista frente a un espejo durante mucho tiempo. Me gusta mucho esta cara. Incluso si levantó un poco los ojos, sentí la fuerza en la mirada. Me fascinaron los rasgos afilados y fríos, y finalmente recobré el sentido cuando el asistente me dijo que el tutor estaba esperando. En horas de la mañana. Débora aprendió astronomía, historia y poesía de renombrados profesores imperiales. La mayoría de las familias aristocráticas de alto rango llevaban a casa lecciones desde la infancia, y el tipo de profesor que invitaban a la casa o las clases de cortesía que recibían las damas nobles, servían como medida del poder y el honor de la familia. Te envidio. Escuché que los tutores también son caros. Por analogía, significa recibir tutorías de alto precio por cientos de miles de wons por hora de un profesor universitario. Por supuesto, Débora, que no está interesada en estudiar en absoluto, se saltaba las clases todo el tiempo. Es un accidente común engañar a un tutor como si fuera un villano, y hubo un momento en que un tutor, que la regañaba por no hacer sus deberes, estaba colgado boca abajo en la ventana. El caso en el que se rompió una cuerda y el renombrado profesor de historia del imperio casi muere a causa de una fractura en el cuello fue lo suficientemente famoso como para ser descrito directamente en la novela. Cuantos más profesores despidió Débora, más historias de fantasmas salieron.
Siempre que miraba los fragmentos de memoria flotando en mi mente, gemía y al mismo tiempo, una profunda iluminación golpeaba mi cabeza. La ley de conservación de la masa, la verdad es que la villana está más cómoda que nadie. Con el hecho, me di cuenta dolorosamente de mi vida antes. Por cierto, no importa lo lejos que camine, no hay fin. Después de salir de la habitación para recibir clases particulares, comencé a caminar por un pasillo largo. Esta mansión es increíble cada vez que la veo, también es debido a que estaba en el departamento de ingeniería arquitectónica. ¿Cuánto dinero y mano de obra deben cambiarse para construir un edificio tan magnífico y hermoso? Mientras admiraba las esculturas que cubrían el pasillo, me encontré con un joven de cabello plateado que se parecía al duque de Seymour. Belleck Seymour. Fue el segundo hijo de esta familia. Cuando enfrenté sus ojos azul plateado con una luz fría, mi sentido instintivo de rechazo creció. Fue una reacción que quedó profundamente grabada en el cuerpo de Débora. Débora odiaba a su hermano, Belleck Seymour. Es porque él andaba mostrando su desprecio por Débora. Belleck Seymour odiaba a alguien como Débora, que era incompetente y sin talento. Quizás su vida misma esté llena de sangrientos esfuerzos por superar a su hermano gemelo, Rosad Seymour. Curiosamente, el sucesor al frente de la familia Seymour nació como gemelos de generación en generación. El sello de la familia Seymour, la serpiente de dos cabezas, es también un símbolo de las características de esta familia. Tan pronto como nacen, los talentosos gemelos entran en una feroz competencia para convertirse en el amo de Seymour. Quizás por eso la mayoría de los gemelos nacidos de la familia Seymour se convirtieron en personalidades retorcidas a una edad temprana. Según la historia original, Rosad y Belleck, que crecieron para ser excelentes locos, secuestraron y encarcelaron a la protagonista femenina Mia Banash. Era difícil ver algo bueno en ellos excepto por las caras, porque conocía sus personalidades desagradables y las tendencias sádicas de estos gemelos a través de la novela. Débora. Belleck, que pensaba pasar de largo, se apartó de repente su largo cabello plateado y me llamó en voz baja. Simplemente se pasó la mano por la cabeza, pero me pareció ver a un modelo. Es una locura. También es uno de los pretendientes de la heroína. La mirada fría y los anteojos individuales combinaban muy bien. Este inútil y hermoso pervertido. Un chico que solo beneficia a los ojos. ¿Quién es tu tutor hoy? Patrick. Respondí brevemente, como Débora, tragando una extraña tensión. El mismo mal comportamiento tuyo se escucha hasta en la torre. Patrick es mi erudito personal. Así que, cállate por hoy. Belleck, que solo dijo lo que quería decir, me pasó rápido por el lado, desprendiendo una atmósfera sangrienta. Si Belleck disparaba de esa manera, Débora no podría vencerlo, solo lo atravesaría con la mirada, y ella gritaría y acosaría brutalmente a personas inocentes. Pero yo no era Débora, así que no estaba particularmente enojada con la provocación de Belleck. Belleck parecía un noble en comparación con los miembros de mi familia anterior que me trataban como un ama de llaves cada vez que tenía tiempo. ¿Ni siquiera se está ocupando de todo tipo de cosas problemáticas en la casa? Mientras Rosad y Belleck trabajaban duro, compitiendo entre sí por el reconocimiento de la casa de Seymour, yo fingía ser obediente durante mi castigo y lo pasaba bien. Soy feliz gracias a ti. Levanté el pulgar hacia Belleck y caminé hacia el salón donde esperaba el joven profesor. Esta fue la segunda vez que Débora asiste a su clase de historia cada semana y vi la cara del profesor Patrick. De una familia noble inferior, inclinó la cabeza con una expresión ansiosa cuando aparecí. Oh, ¿estás aquí? El profesor inclinó la cabeza una vez más con nerviosismo. Como Débora, crucé los brazos y levanté la cabeza una vez. Entonces, comencemos la conferencia. Sacó una tapa dura con las palabras, 1000 años de Estella, escrita en ella, y comenzó a explicar la historia de mi familia con una voz llena de vibraciones como una cabra. El profesor es bastante bueno en eso. Belleck no estaba a su favor en vano. Parecía haber preparado un contenido de clase con buenos hechos históricos de la familia Seymour para Débora, que está orgullosa de ser directamente de Seymour. El entorno donde solo hay personas a mi alrededor, no está mal. Es mucho más que un consejo y escuchar su historia es interesante. Es bueno para influir en las personas con palabras. Fue esto para resumir el contenido de la clase de Patrick, que estuvo llena de halagos. El 11º emperador del imperio favoreció a la familia Seymour, quien contribuyó al fortalecimiento del poder imperial y le dio a la familia Seymour la autoridad para administrar la Torre Mágica, y ese derecho aún continúa.
Dado que Seymour siempre ha producido excelentes capacidades, la Torre Mágica ha estado dirigida por Seymour durante casi 500 años. Por analogía, es una situación en la que la tercera generación del chaebol está mandando a todos los ministros. Mi padre es un duque y dueño de la Torre Mágica. Es abrumador. Incluso la infinita arrogancia de Débora se entendía un poco. El profesor que estaba observando mi reacción de interés dio un paso más y me explicó más sobre la heroica historia de la primera línea de Seymour. Mirzu Seymour, el primer maestro, fue un archimago que alcanzó el 8º nivel de clase y fue un colaborador nacional que ayudó al primer emperador a la fundación de Astella. Las familias establecidas por las contribuciones nacionales fueron Seymour, Montes, Orgo y Visconti. Seymour de magia. Montes elementalistas. Orgo espadachines. Visconti dueños del oro. Estas 4 prestigiosas familias fueron los grandes nobles que disfrutaron del poder después del emperador en el imperio Astella. No importa cuán loca esté Débora, es un mundo donde se dan indulgencias solo porque es el linaje de Seymour. Lo que estaba sosteniendo no era solo una cuchara de diamantes, sino una cuchara de oricalco de primera calidad. Eso es genial. La información que flota en los fragmentos de mi memoria está distorsionada, por lo que la conferencia del profesor sobre historia me ayudó mucho a comprender mi lugar en este mundo. Es como una novela de fantasía donde aparecen magos, así que también es divertido. Como si sintiera que estaba escuchando la clase con atención, el profesor comenzó a concentrarse en la conferencia. Al estar tan absorto, tomó la clase más tiempo del programado. Capítulo 4. Al darse cuenta de que el tiempo se había excedido, Patrick fue contemplado tan pronto como vio el reloj. El renombrado profesor de la academia pareció recordar la catástrofe de la persona que colgó boca abajo de la ventana. Oh, princesa, por supuesto, no existen las tareas. Luchaste escuchando mi humilde conferencia. El resto de mí quedó impresionado por la apasionada pasión académica de la bella y noble princesa. Curvó la cabeza y murmuró tonterías. Sal. Sí, sí. Tan pronto como se emite la orden de Débora, Patrick desaparece tan rápido como si le fueran a dar una puñalada en la espalda. No tengo tarea. No está mal. Empecé a pensar en eso. A continuación, el horario de hoy termina una vez que se ha completado la clase de teoría sobre la creación del círculo mágico. Sorprendentemente, Débora estaba molesta porque incluso esta clase matutina de 4 horas era molesta y aburrida. Obviamente no tengo la pereza de la Débora original. Negué con la cabeza y caminé hacia el edificio anexo donde estaba esperando el investigador de la torre. Princesa. ¿Has venido? Cuando entré al centro de entrenamiento mágico separado en el anexo, una mujer con cabello gris oscuro dobló su cintura en 90 grados y me saludó. Sus manos, educadamente puestas, temblaban de miedo. ¿Tiene qué? El número de maestros de magia que Débora ha cambiado mientras tanto ha sido incontable. No es que no pueda sentir maná, eres tú, el maestro, eres insignificante e incompetente. Soy la línea directa de Seymour. Débora se negó a admitir que no tenía talento para la magia, y cada vez culpaba al maestro y tiraba todo en su mano. Con solo mirar las cosas que podrían arrojarse a su alrededor, pude ver cuánto había sido la devastación de Débora. Las venas de Seymour son famosas por su alta afinidad por el maná, pero ¿por qué Débora no tiene ninguna habilidad mágica? La mayoría de los protagonistas poseídos por las novelas usan la magia como base, e incluso usan la espada e incluso espíritus. La desventaja de la niña malvada es abismal. Suspirando por mis habilidades debajo del suelo, rápidamente corregí mis pensamientos. Débora tiene una belleza, riqueza y poder abrumadores. Esto es suficiente para tenerlo todo. Y a la inversa, los protagonistas de la novela enfrentan tanta envidia y persecución como su propia habilidad. Sin embargo, Débora estaba obsesionada con la inferioridad y perseguía a las personas que la rodeaban. Si estoy sola, el día pasa sin accidentes. ¿Está bien? Después de la clase, murmuré alegremente mientras comía macarrones, que el mejor maestro de la capital elaboraba solo 77 por día. Estuve inactiva todo el día y, por la noche, las criadas me sirvieron el baño con cuidado. Princesa. ¿Está bien la temperatura del agua? Regular. Un agradable suspiro fluye mientras me sumerjo en un gran baño con pétalos. Las empleadas relajaron suavemente los músculos que no estaban agrupados con aceites naturales con olor fragante. ¿Con qué cuidado se envuelve el cabello? Al principio, era incómodo por el trato constante de las criadas, pero el cuerpo humano era tan astuto que rápidamente me acostumbré a esta conveniencia. Bueno.
Vestida con una bata de seda que se adhiere suavemente a mi piel, pensé, acostada en la cama. Incluso hoy, el día transcurre en paz. Espero que mañana sea igual que hoy, pero para hacer eso, tuve que cambiar el futuro de Débora, la villana original. Después de un rato en la cama, entré en la habitación contigua, decorada como un estudio. Luego, después de encender la piedra de maná que contiene la magia de iluminación, comencé a organizar el contenido de la novela como recordaba. Débora era una típica villana de primer orden que hostigaba brutalmente a Mia Banash, la protagonista femenina original, y tenía un mal final. Entre esas cosas estaba agarrar la cabeza y dar palmadas son lo básico, y a la bebida de Mia le puso algo para disolver el esófago. Lo más impresionante fue que hizo una muñeca que se parecía exactamente a Mia y le puso una maldición. Fue el príncipe, uno de los pretendientes de Mia Banash, quien descubrió las terribles atrocidades de Débora. Fue el único capítulo donde estalló la catarsis. El príncipe hizo un muñeco de maldición y estaba acusando a Débora por blasfemia. Fue una estrategia inteligente. La única autoridad superior del emperador y alta nobleza en el imperio es el estatus de un santo. San Nilo, que sacrificó su propia vida para expulsar el mal y salvar a la gente, era la más popular del imperio. Llamó a la diosa, que construyó una fuerte barrera rompiendo su cuerpo en 6 pedazos, y todos la respetaron y la amaron. ¿Cómo es el santo también importante aquí? Mia Venus tenía un poder divino que era lo suficientemente alto como para ser alabada como una encarnación de San Nilo, y el kilometraje de malas acciones acumuladas hasta ahora por Débora era tan alto que la afirmación del príncipe de desprecio por Dios estaba ganando fuerza. Incluso si los miembros de la familia del distrito electoral de la nación estaban ausentes, era culpable de difamar a los santos del país, y Débora fue llevada a juicio. Se organizó un jurado con un hombre comprado por los pretendientes de Mia, y Débora, que había perdido el juicio, fue encarcelada en un convento cerca de la barricada, que es como una prisión. Hizo como 50.000 locuras, y el lector estaba tan molesto por el hecho de que el final de Débora fuera el monasterio. ¿Cuáles fueron las palabras del autor en ese momento? Es una princesa de la familia Seymour. Es hija de una familia reconocida por la nación, y no se puede ejecutar. Hubo bastantes lectores que abandonaron en ese momento debido al autor que estaba demasiado obsesionado con el escenario. Para evitar ir al monasterio, la clave es no molestar a la protagonista femenina. La razón por la que Débora, que tiene un enorme respaldo llamado Seymour, se ha caído es simple. Esto se debe a que tocó a la heroína de la novela. Pero no tengo ninguna intención de intimidar a Mia. Afortunadamente, este es el momento en que la novela apenas comienza, por lo que Débora aún no ha conocido a la heroína. Debido al collar de diamantes rosas, que mencionó el duque Seymour, supe que el primer episodio de la novela y el momento en el que estaba son los mismos. Episodio 1. Pilaf Montes, uno de los peces en el caladero de la protagonista femenina, es gravemente herido por un monstruo fuerte de la misteriosa grieta cerca de la barrera. Fue Mia Banash, la heroína, quien cura a Pilaf, quien resultó herido por el ataque de un monstruo con poder divino. Como la mayoría de las novelas de harén inversas, Pilaf se enamora de Mia, quien le salvó la vida a primera vista. Además, sintió pena por su pobre situación, que era de una familia aristócrata caída, y quería hacer cualquier cosa. Señorita Mia. Definitivamente quiero devolver la gracia que me salvó la vida. La familia Montes, como Seymour, es una de las familias más contribuyentes, por lo que las palabras de su sucesor no fueron ligeras. Mia sonríe y niega con la cabeza a Pilaf, que parece que va a hacerse responsable. Solo hice lo que tenía que hacer. Señorita Mia. Espero que Pilaf se recupere pronto. Impresionado por el corazón inocente de Mia, Pilaf se entera accidentalmente de que su cumpleaños es pronto y quiere darle un bonito regalo. Fue la existencia de diamantes rosas lo que descubrió después de preguntar aquí y allá. Esta es la primera vez que se extrae un diamante de ese color, y debido a que el cabello de Mia Banash es rosado, Pilaf decide que un collar de diamantes rosas es el más adecuado para su regalo. Sin embargo, Débora, cuyo deseo de lucirse atraviesa el cielo, también estaba codiciando el diamante rosa que es el único en el imperio. La noticia de que Seymour y Montes apuntan al diamante rosa al mismo tiempo llama la atención sobre otros nobles, y el precio de la joya sube al techo. En conclusión, fue Pilaf Montes quien ganó el collar de diamantes rosas en la novela. El precio subió tanto que incluso la princesa se vio cargada de fraude a expensas privadas, y el duque Seymour estaba harto de Débora, que solo estaba tratando de destruir, y no tenía intención de obtener el artículo.
Mia Vinos, que no está familiarizada con el valor de las joyas, aparece en la academia vistiendo magníficamente un collar de diamantes rosa presentado por Pilav. Luego, un cabello rosado fue arrancado por Débora. Fue una ventaja que el collar estuviera colgado y el delgado cuello solo doliera. En otras palabras, dado que el amor de Débora desde la infancia era Pilav, el acoso de Débora hacia Mia creció día a día. Nunca debería arrancar su cabello. Incluso si veo un diamante rosa, fingiré que no lo vi. Utilicé un bolígrafo para escribir las cosas de las que tenía que estar atenta para sobrevivir en esta maldita novela, y me reí en vano. Parecía que a Jun Doe le resultaba más difícil sobrevivir en Joseon que evitar que la villana Débora tuviera un mal final. Débora tiene dinero, poder y belleza, pero yo no tengo nada. Tenía que conseguir un trabajo para vivir, pero mis especificaciones eran muy insignificantes. Estaba atrapada en un trabajo inútil y nunca había podido cuidar mi vida adecuadamente. Incluso si tuviera la suerte de conseguir un trabajo, creo que mi especialización no era adecuada para mi aptitud, así que creo que habría sufrido aún más después de unirme. De hecho, si paso. ¿Sabes que tienes mala suerte incluso en los primeros exámenes? Justo antes del examen de admisión a la universidad, las demandas de mi padre aumentaron, por lo que mi puntaje fue mucho más bajo que en el examen de práctica. Me sentí como una chimenea, pero ni siquiera pude decir nada por la situación familiar. No, podría ser cierto que no podía hablar porque lo noté en un principio. Parece que pensé que sería fácil acostumbrarme a mi especialidad algún día si trabajaba duro. Suspiré al recordar el pasado que ya había quedado atrás, luego dejé la pluma y me desperté. De ahora en adelante, mantengámonos de pie y vivamos. No puedo simplemente pasar tiempo jugando así. No, necesitaba mejorar mi situación para seguir viviendo así. Mejorar la relación con el duque es lo más importante. Fue un gran problema que el duque, que era mi respaldo más fuerte, me despreciara. Cuando se ve con frialdad, toda la riqueza y los beneficios de los que disfruta Débora provienen del duque Seymour. Si pierde su apoyo, pierde dinero. Tenía que mantener una buena relación con el duque y también era un oponente con el que no debería enfrentarse. Débora es la única hija de esta familia que se parece a su madre. Empujando el velo sobre la ventana, miré hacia la casa de Seymour en la oscuridad. Tengo que moverme. Había un jardín de flores misterioso alrededor del edificio principal donde se encontraba la oficina del duque. Es un lugar que florece todo el año debido a su fuerte magia de conservación. El duque de Seymour, que amaba mucho a su esposa, conservó el jardín de rosas original que ella había apreciado durante toda su vida. Además, el jardín de flores también fue un lugar donde la secuestrada Mia y el hijo mayor Rosat comparten la sádica escena de amor en la novela. Recordé la escena muy claramente porque la miré con ojos ardiendo de furia. En ese momento no sabía que se convertiría en una escena tan importante. Pensando que tenía suerte, volví a guardar el pergamino en el cajón y lo cerré bien con una llave. Débora está demasiado callada. El duque de Seymour pensó de repente mientras miraba el libro mayor con el presupuesto utilizado por su hija. Es una chica a la que le gusta ser extravagante más que a nadie. Sin embargo, a excepción del dinero utilizado en la pérdida del mes pasado, casi no hubo gastos. ¿Por qué? De ninguna manera, ¿por qué está en libertad condicional? Sus ojos fríos pasaron de largo. La libertad condicional no significa que no pueda gastar dinero. Esta es la niña que se quejara después de traer al personal del vestuario y la joyería a la casa todos los días. Su hija es fiel a sus deseos, por eso desconfiaba más porque estaba demasiado callada. Debido a esa gema, había hecho ayuno, por lo que incluso también se lastimó. Débora, que tiene que conseguir lo que quiere tener en la mano, se desata, no puede haber renunciado al diamante rosa, que es el mayor tema de discusión en la sociedad imperial. Por supuesto, el duque Seymour, desilusionado por las acciones de Débora, no tenía intención de obtener el aclamado artículo. Cuanto más lo pienso, más repugnante resulta. ¿Te atreves a intentar amenazarme con tu silencio? El afilado orgullo del duque Seymour se comprometió a no darle nunca lo que su hija quería. Duque. La princesa está en el jardín de flores. Fue cuando el ayudante le informó algo al duque, que inmediatamente hizo endurecer su expresión. ¿Qué? Ante el absurdo informe del ayudante, el duque se levantó de un salto del asiento con expresión consternada. Capítulo 5. ¿Débora está profanando el jardín de rosas? No es otro jardín de flores, pero fue al jardín de flores de mi esposa y hace lo que quiere. ¿Dónde está Débora ahora?
gritó el duque Seymour. Se atrevió a tocar el jardín. Obviamente, no es de extrañar que estuviera callada y se enojara por eso, fue al jardín de rosas durante su castigo, su mala personalidad no cambia. Niña patética, ¿cuándo despertará la humanidad en ti? La presión arterial se elevó y la nuca se puso rígida. Pensé que había visto el fondo de mi hija, pero no sabía que había un abismo. Pregunte dónde está ella. Está en el jardín de rosas ahora. Se dice que solo una pequeña parte del jardín de flores ha sido dañada, por lo que si se calma un poco. Muévete. El duque, que pasó ferozmente al lado del inquieto ayudante, se dirigió directamente al jardín que había cuidado su esposa. Un jardín de flores con magia de preservación se adjuntó justo al lado de su oficina. Sin embargo, solo miro por la ventana y no entro. Parecía que solo entrar al jardín le recordaría la ausencia de su esposa, por lo que no podía moverse rápidamente. Normalmente, habría dudado en entrar al jardín, pero el duque, que estaba enojado hasta la coronilla, no podía permitirse el lujo de recordar tal hecho. Bufó y rápidamente se acercó a Débora, que estaba de pie en el centro del jardín. ¿Tú? ¿Estás aquí? Débora habla como si hubiera estado esperando. El duque miró hacia abajo y se detuvo sin saberlo. Esto se debe a que su hija lucía inusualmente similar a su esposa hoy porque su largo cabello estaba suelto y caído sobre un hombro. No fue solo eso. Débora tenía una corona de rosas blancas como tocado. La rosa blanca era un tocado que su esposa solía regalar a la joven Débora. Débora pensó que si llevaba rosas como accesorio los recuerdos y el amor paternal vendrían al duque, pero el duque sintió incongruencia y confusión en el momento en que vio a su hija. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? El duque, que logró recuperar su mente, hizo una voz severa. Sin embargo, el feo impulso del principio había disminuido un poco. Estaba mirando rosas mientras caminaba por aquí. Es una especie que no se puede ver en invierno. Débora lo miró directamente a los ojos y acarició una rosa rosa como su esposa. De ninguna manera, ¿esperas que no me enoje al imitar intencionalmente la apariencia de mi esposa de esta manera? Estás haciendo cosas inteligentes. El duque se burló fríamente y curvó la comisura de la boca. ¿Qué diablos pasa? No es como tú, que solo te permitiste las joyas lo suficiente como para hartarse de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre un diamante y esta flor? En respuesta a las palabras de Débora, el duque Seymour frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pensé que no había diferencia entre esta rosa, que no tenía olor, no se marchitaba y no era devorada por insectos, y un diamante que no cambiaría permanentemente con los años. El duque de Seymour miró a su hija, sintiéndose pinchado. Como dijo Débora, no hubo diferencia entre la rosa y el diamante en este jardín en términos de características. Incluso algo incoloro e inodoro. Pero en esta situación, su orgullo no toleraba aceptar la lógica de Débora. Las únicas joyas de lujo son las mismas que las flores que cultivó tu madre. Ten cuidado con lo que dices. El duque disparó con voz fría. No era así lo que mi madre me enseñó. Débora, que jugueteaba con la rosa, bajó sus largas pestañas moradas. ¿Qué? Se seca cuando llega el invierno, pero cuando llega la estación cálida, ¿las flores son hermosas porque florecen en plena temporada? No admite sus errores y está mostrando mucha sofisticación. Niña tonta. El duque endureció su expresión de manera más aterradora. Parece que está tratando de pasar por alto que está en el jardín con palabras plausibles, pero no hay comienzo. Que realmente tuviera un objetivo era bastante improbable, pero... El acto de cavar el jardín, dejado por su esposa con una pala, nunca podía omitirse. No es sofisticación. Débora de repente sacó algo de su bolsillo en su chal. Por favor, compruebe que este es el texto que escribió mi madre. Los ojos del duque Seymour se abrieron de par en par cuando vio el apoyo de Débora, un papel de color púrpura pálido en su mano. Si sus ojos no estaban mal, ese era el papel que su esposa siempre usaba. Incluso el patrón en el borde con decoración de mariposas era el mismo. Es una carta de mi madre. El duque aceptó la carta de su hija con manos finamente temblorosas. Maurice Seymour a Georgia Seymour, en la carta, perfectamente conservada, se escribió una caligrafía nostálgica. Bueno, ¿dónde estaba esto? Por el momento, se sentía ahogado y no podía hablar correctamente. Lo encontré aquí. El duque miró los rosales que Débora había desenterrado y comenzó a apresurarse a leer las letras. Al leer la carta de Marie, que ni siquiera sabía que existía, sintió una sensación distante como si hubiera regresado al pasado.
Exhalé lentamente el aliento que contuve. El duque de Seymour, que había disparado con la cara fría, vio la carta de su esposa, y tan pronto como vio la carta de su esposa, alivió sus ojos y me salvó la vida. Casi lloro porque tenía miedo. ¿Qué son todos esos malditos padres? Débora nació con un corazón fuerte, así que está bien, y si yo no hubiera tenido la edad de una vida anterior, mis piernas se habrían aflojado inmediatamente después de tener miedo. Tienes que arriesgar tu vida para entregarle una carta a tu padre. Qué malo era. Mi corazón se entristeció y silenciosamente contengo mi cuerpo a través del espacio donde el duque estaba empapado de sentimientos. Entraré. Estaba tan distraído con la carta de la duquesa que aproveché para despedirme. Salí rápidamente del jardín de flores y me limpié el pecho palpitante. Me alegro de encontrar la carta. La razón por la que me aventuré con una pala al amado jardín de flores del duque fue por una carta de la duquesa enterrada bajo el rosal. Originalmente, la protagonista secuestrada por los gemelos la encontró accidentalmente en medio del jardín de rosas, en el arbusto junto al invernadero de vidrio. Está muy descrito en la novela. Mía, ¿por qué estás tratando de escapar? Si solo estás a mi lado, todo este hermoso jardín será tuyo. Rosad arrastra por la fuerza a la heroína al jardín de rosas, que es un símbolo de la duquesa. No hagas esto, Rosad. ¿Por qué estás tratando de tirarte a un arbusto espinoso, a pesar de que puedes tomar la eterna rosa con forma de joya? ¿Es estúpida o me está provocando deliberadamente? Persiguiéndola, una amante que no fue de acuerdo con su voluntad, Rosad empujó a Mía con rudeza, tanto si la arañaba como si no con una espina de rosa. Entre los rosales, la esquina de la caja que sobresale del suelo está atrapada en su zapato y se da cuenta de que hay algo debajo del suelo. Esa tarde. Mía, quien dijo que quería caminar sola por el jardín de flores, cava el suelo con la sensación de agarrar una pajita. Fue debido al juicio que los objetos importantes deben ser enterrados en este misterioso jardín. La heroína finalmente encontró una caja que contenía un montón de cartas que la duquesa le escribió al duque durante su vida. Duque Seymour, le daré una carta que dejó la duquesa, así que déjeme salir de aquí. Mía hizo un trato con el duque de Seymour por la carta de la duquesa, y el quien tenía el mayor amor por su esposa la dejó libre y pudo escapar de la bestia de los gemelos sádicos. Hay un elemento largo que es importante para la historia, pero en este momento estoy preocupada por algo. En lugar de interceptar un artículo de clase S, me comprometí a ayudar a la protagonista femenina a que no fuera secuestrada más tarde, sosteniendo una pala y entrando al jardín con ambición. El jardín de flores era más grande de lo que pensaba, así que me sorprendió. Pero debido a que Rosad estaba tratando de golpear una pared en un invernadero de vidrio y golpeó a Mía tratando de escapar a los arbustos. Sabía las coordenadas específicas donde estaba enterrada la carta. Además, pensé que, si se enterraba algo, quedarían rastros. Entonces, en los últimos días, deambulé por los rosales plantados cerca del invernadero de vidrio y observé el suelo. Me apuñalaron mucho con las espinas, pero fue gratificante. Descubrí un suelo anormalmente vacío entre los rosales y lo desenterré, y pude sostener la caja de la novela. Está todo bien, pero hay una parte que no puedo entender. Obviamente, en la novela, el único trato de Mía con el duque fue una carta. Sin embargo, en la caja que encontré mientras paleaba, no solo había las cartas de la duquesa, sino también un diario. Debe haber sido escrito por la misma persona en términos de letra. ¿Por qué Mía solo intercambió un montón de cartas y no el diario? No sé por qué, pero no es malo para mí. Gracias a lo que estaba escrito al principio del diario de la duquesa, supe que a menudo le había dado a la pequeña Débora un ramillete de rosas blancas. Además de eso, podría haber información útil. Otros peinados y atuendos fueron imitados de manera similar después de mirar el retrato de la duquesa. La razón por la que el implacable duque soportó la frustración con Débora hasta ahora fue porque su rostro se parecía al de la duquesa. Es un buen escenario, debería usarlo. Por supuesto, es demasiado obvio, por lo que, si lo uso con frecuencia, podría ser contraproducente. Parece que esta vez funcionó. Después de salir del jardín de flores en forma de laberinto, me encontré con el ayudante del duque esperando cerca. Princesa, ¿hubo algo especial? Exactamente. Tengo más que pedirte que eso. Dime. Princesa. A mi petición, el ayudante movió sus cejas oscuras. Puede estar pensando que se trata de una solicitud inesperada. No es nada, así que no se lo digas a mi padre. No importa si lo dice. Dejando atrás al ayudante que parecía sospechar, regresé a la dependencia.
El duque Seymour miró la carta de su esposa y se acarició la barbilla. Supongo que Débora citó esto. Lo pensé mientras miraba el jardín de invierno donde solo había ramas desagradables. Debido a que las flores caen, parecen más hermosas y brillantes cuando florecen en primavera. El duque, que sufría de una gran carga de trabajo, se estaba tomando un descanso mientras hojeaba la carta escrita por su esposa. Leyó esta carta que su hija le entregó de repente cientos de veces en estos 2 días. Fue porque tenía ganas de volver a encontrarse con su esposa, sentir su presencia. La carta estaba redactada en un estilo informal, y su vocabulario favorito lo hicieron sentir como si pudiera escuchar una voz en su oído. Desde que te conocí, incluso el pasado lamentablemente, se sentía como una temporada insignificante. Estaba leyendo las palabras de la carta como si estuviera en sus ojos, y lanzó su mirada hacia el lugar donde estaba el jardín. ¿No es hermoso soportar el frío y florecer? La entrada al jardín, que estaba lleno de rosas en plena floración, se convirtió en tierra negra al desbloquear la magia de la conservación. A partir de ahora, estaba pensando en mirar las flores que brotaban y caían en medio de los cambios de estación. Ya sea que llegue la temporada o no, el jardín de rosas con esa decoración artificial no parece ser lo que su esposa quería. Si no hubiera encantado el jardín de flores, habría encontrado esta carta en el proceso de limpiar las flores y elegir la tierra. Un suspiro lastimero sale. Se frotó los ojos e incluso leyó la carta de nuevo. Por supuesto, usted, que solo está absorto en fórmulas mágicas duras, puede que no comprenda mi delicada sensibilidad. Quiero beber chocolate caliente, así que termino con esto la carta. Siempre que aparecía este verso, se sentía arrepentido y sin darse cuenta quería encender la pipa. Marie tiende a escribir cartas de manera formal, y esta la escribió libremente de acuerdo con el flujo de la conciencia. Sin embargo, no sabía por qué no mencionó estas cartas cuando estaban en una relación amorosa. Lo leí demasiado rápido. Pensó que disfrutaría leyendo más tiempo. Pensando que era una idea infantil, el duque comenzó a volver a poner una expresión fría, puso la carta en el cajón y siguió trabajando. Era invierno, por lo que el exterior rápidamente comenzó a oscurecerse. A pesar de que era tarde por la noche, los documentos que tenía que firmar permanecían como un montón de papeles. Sacudió una cuerda y ordenó al asistente que trajera el té. Adelante. Secamente, el duque respondió sin rodeos al golpe. Ah. Pensó que el asistente traería el té, pero Débora apareció de repente con el asistente.